Quiero compartir con usted esta mañana un tema titulado El desafío del siervo. ¿Cuántos somos siervos? Nosotros tenemos que siempre sopesar qué tanto le servimos al Señor. Al Señor se le sirven de diferentes formas, pero hay una comisión específica que nos ha dado por la gente, por la salvación de la gente específicamente, porque comida se le puede dar a la gente y la comida no salva. Se le puede dar dinero a una persona, pero el dinero no salva. Aún usted le puede dar medicamentos a una persona y los medicamentos no salvan, porque la salvación que estamos hablando es de vida eterna en Cristo Jesús. Y para eso nosotros debemos conocer el nivel de servicio o los desafíos que vivimos en el servicio. Entonces, lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad es lo siguiente: desatando el poder de Dios a través de un servicio radical. Dios puede desatar su poder en medio de un servicio radical. ¿Pero qué es radical? Es aquello que no tiene fronteras, no tiene limitaciones. Usted va con todo. Cuando usted está animado por hacer algo, usted va con todo. Pero no todo de palabras y de acciones. Marcos 9:35 dice lo siguiente: sentándose Jesús, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el siervo de todos. Esto es ser radical. Y esta es la belleza que tiene la iglesia. Y lo que puede hacer brillar a la iglesia, y es más, le podría afirmar que lo que está haciendo que la iglesia brille es exactamente la disposición de algunos líderes en el servicio. En ese servicio radical. Eso está trayendo un bienestar al ministerio, eso está trayendo un bienestar a la iglesia, porque no estamos apuntando quién es el mejor. Estamos apuntando a servir. Lo que estamos haciendo es un servicio radical. El servicio radical pasa por encima de nuestras propias expectativas. Pasa por encima de nuestra propia razón, de nuestros propios gustos, de nuestros propios deseos. Una persona que sirve al Señor de forma radical, sirve a la gente de forma radical. Por lo tanto, una excusa no lo ve bien. Si no hay, hace que aparezca. Eso sucede en la palabra de Dios. Hay muchas enseñanzas similares, como aquel niño que dijo: bueno, yo tengo unos peces y unos cuantos panes. Mientras que los discípulos decían: no hay, salió un niñito diciendo: sí hay. Posiblemente eran pocos, pero para Dios lo poco es suficiente. A Dios le importa mucho que tú no tengas la limitación de decir no se puede. Dios siempre está interesado en ver ese poquito de fe que tienes, de decir: bueno, no está todo, pero hay esto. Y a veces no hay dinero, pero ¿qué hay? ¿Estoy yo? Bueno, estoy yo. Eso es suficiente para Dios. Quiero que sepa que el servicio radical está aplicado en amar a la gente. Y de eso quiero conversar hoy. Hay una historia muy hermosa, 2 de Samuel, capítulo 15, se la voy a narrar porque es extensa, pero quiero hablarles de un personaje, un sacerdote llamado Sadoc. En el momento más crucial, aunque David tenía muchos momentos cruciales, pero creo que este era dedicado en gran manera porque su hijo se había rebelado en contra de su padre y le había quitado el reino.
No era una situación nada fácil para David, que tu propio hijo se rebele en tu contra. Y David tenía que huir con su gente. Pero había cosas que David lo marcaban mucho. Y una era el arca del pacto. El arca del pacto era donde habitaba la presencia de Dios. Y donde habitaba la presencia de Dios, David, por supuesto, toda su adoración estaba allí, y él no le gustaba separarse del arca del pacto. Y tampoco le gustaba separarse de los sacerdotes más fieles. Sin embargo, allí estaba Sadoc, y él tenía que huir con mucha de su gente. Y Sadoc estaba dispuesto a irse con el rey original, con David. Pero es difícil tener que aceptar una decisión cuando un líder te da una orden que no es agradable. David le dice al sacerdote: quédate. Y esto implicaba muchos riesgos. Implicaba el riesgo de muerte, porque su hijo conocía la lealtad de Sadoc con David. Podía correr el riesgo de muerte. Pero David necesitaba que el arca de pacto estuviera a salvo y estuviera en manos del sacerdote Sadoc. Vemos la lealtad de Sadoc, que estaba dispuesto a irse con David y aún le obedeció de quedarse aún con su hijo reinando, y permaneció fiel en todo ese periodo hasta que David recupera su reino. El servicio de lealtad y de dedicación de Sadoc siempre fue radical, fue dispuesto por encima de las cosas que aún él pensaba o quería. ¿Qué quería Sadoc? Irse con su rey. Nos pasa con la iglesia de Maracay, por ejemplo. Ellos quisieran estar aquí, pero les toca una comisión allá. Si yo les dijera que se vinieran a congregar aquí los domingos, se vienen de Maracay a congregarse aquí. Pero ellos tienen una misión y nos conviene que estén allá atendiendo personas. Gracias a eso han llegado nuevas personas a la iglesia y está creciendo la iglesia de Maracay, porque hubieron siervos obedientes que hicieron caso, y aunque su corazón está aquí, ellos están cumpliendo una misión allá, y no es fácil. No es nada fácil asumir el reto que Dios nos pone, pero de esto se trata ese servicio que el Señor aspira de cada uno de nosotros. Se lo pongo como ejemplo y lo comparo con el tipo de lealtad y de servicio que tiene la gente hoy en día. Hoy en día la gente quiere pasar siempre por encima de los demás y hacer cualquier cosa por conseguir beneficios. Lo hemos visto en todo el mundo. El desamor que hay porque no pretendemos servir a Dios. La gente pretende servirse a sí mismo y entonces se vende al mejor postor. Usted lo puede haber comprobado, los que tenemos un poquito de más edad, los que hemos avanzado en el tiempo. Podemos haber experimentado personas que cuando estuviste bien, estuvieron contigo. Y en el momento que estabas mal, todos desaparecieron. ¿Pasó o no pasó? Pasó. Lo hemos vivido. Y como lo hemos vivido, entonces conocemos el tipo de corazón que tiene la mayoría de la gente, y no es el corazón que Dios quiere que tengamos en Él. Porque aquí servimos y nos entregamos, como Jesús le decía a sus discípulos: es necesario que el que quiera ser el mayor sirva. El primero en llegar, el último en irse. Porque Jesús voltea la situación. En Cristo la cosa no es como en el mundo. En el mundo, cada quien habla para sí. En Cristo nosotros debemos trabajar por los demás. ¿De dónde proviene nuestra bendición? Del servicio a otro.
Si nosotros estamos en Cristo y estamos procurando solamente mi bendición, estamos actuando como actúan los de afuera. Y eso trae limitaciones. Yo le doy gracias a Dios por lo que Dios viene haciendo con la iglesia. La iglesia ha ido entendiendo y cada vez somos más servidores y cada vez lo hacemos mejor. Eso quiere decir que vamos rumbo a la excelencia. Yo creo en el trabajo que está haciendo la iglesia y yo estoy contento por el trabajo que está haciendo la iglesia. Pero no es para nosotros aguantarnos, sino para seguir avanzando en lo que Dios está haciendo. Aquí hay personas que ya tienen cierto tiempo y se están yendo gente nueva, bienvenido. Nosotros estamos contentos. Pero quiero que vaya entendiendo acerca de este servicio que debemos prestarle al Señor, donde aspiramos servir a otros. Como le decía todos estos días, en el corazón de Dios lo único que hay son personas. ¿Qué debe haber en tu corazón? Personas. Uno de los obispos que leo sus libros, tiene un libro completo que habla acerca de otras personas. Y es interesante todo lo que la Biblia dice acerca de los otros. Si usted está en Cristo, la invitación es a que piense en los demás. Y por eso estamos en este lugar. Y quiero compartir el primer punto para enfocarnos en el tema. El servicio como renuncia al ego. Hay algo que tenemos que entender, lo que produce el servicio. Un beneficio enorme que trae el servicio es que puede derrotar el ego que está en nosotros. ¿No ha tenido ego? ¿No ha sentido ego en su vida alguna vez? Yo venía con gandolas, yo tenía una fábrica y todavía lucho con el ego. Todavía lucho con eso. Mucho. La arrogancia, la altivez. Justamente cuando te haces siervo de todos, aplastas al ego. Porque ¿qué haces cuando sirves? Cuando te dedicas a otros, dejas de estar pendiente de ti. Quitas la cara del espejo. Sí, porque siempre estamos pendientes de mis necesidades, mis metas y mis triunfos. Pero el plan de Dios no es tu plan. El plan de Dios es que Él ya tiene un marco, una idea por la cual tú naciste. ¿Quién te creó? Dios. Seríamos muy ilusos a nivel espiritual si pensamos, bueno, mi papá y mi mamá, sí, ellos fueron participantes, pero el plan perfecto lo tiene Dios. El diseño perfecto lo tiene Dios. El que decidió que llegaras aquí fue Dios. Esto no tiene nada que ver contigo, por lo tanto no tiene nada que ver con tu ego. Y nos cuesta años entender esto. Años. Porque tenemos deseos. Y como tenemos deseos, nos proyectamos. Como tenemos memoria, nos proyectamos, desarrollamos, pensamos, creamos una idea. El asunto es que tu idea esté lejos de la idea de Dios. Si yo hoy no tuviera Cristo, por supuesto, no estuviera aquí, ni estar hablándoles de los otros. Yo estaré en algún lugar viviendo para mí y buscando lo mío en algún lugar del mundo, no aquí. Nosotros que estamos aquí en Cristo, nos mentalizamos a desarrollar una vida para otros. Porque si vivo para Cristo, ¿para quién vivo? Vivo para los demás. El triunfo que vivimos el día viernes con los bautizos, maravilloso. Dios no nos ha dejado caer en el tiempo. Y eso lo dicen los números. Hay gente que dice, bueno, pero que ustedes anotan tanto, porque ustedes registran tanto, porque ustedes sacan tanta cuenta, porque ustedes hacen listas.
Sencillo, me interesan los números porque los números me dicen cuánto hemos avanzado. Porque si al principio bautizamos 3, ¿después cuánto? 5. Y me dijeron por ahí que después bautizamos 5 más. ¿Y después? 7. Entonces, si hubo un año donde 5 no desarrollamos mucho. Pero tampoco bajamos, vamos para arriba. En esta oportunidad fueron 12. No hemos bajado. Eso quiere decir estadísticamente que la iglesia está trabajando, que la iglesia está creciendo y que la iglesia está madurando. Y usted es parte de eso. Y las personas que están comenzando con nosotros entiendan que se está uniendo una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia que está creciendo. Si está creciendo, está saludable. Si la gente está luchando por amarnos unos a otros, está saludable. Porque no somos perfectos. Aquí nadie viene a tirársela que es perfecto. Ninguno. Tenemos un montón de errores. Pero ¿sabes que estamos luchando todos los días? Por amarnos, por perfeccionarnos, por servir al Señor. Y esto ha traído salud espiritual y también crecimiento. Quiero que usted se centre y sepa, si todavía queda algo de ego por allá, aplástelo. Si queda algo de ego que no lo deja compartir en algunas reuniones, aplástelo. Si escucha al diablo que le habla y le dice no vayas porque el diablo siempre te inventa una, aplástalo. No dejes que el enemigo te llene de ego, de razones que te impidan acercarte a colaborar en la obra de Dios. Cuando le hablo de colaborar, le hablo de cualquier cosa. De servir un vaso de agua, de ayudar a alguien a bajar una escalera. Eso es amor. Atender a la gente, eso es amor. Cualquier cosa que usted haga por otro, es amor. Si usted de repente tiene mucha edad y usted dice, no, pastor, pero es que yo no tengo fuerza para ayudar mucho. Bueno, pero entonces si se deja ayudar, ya también está colaborando. Porque a través de eso, Dios te está usando a ti para ejercitar a otros. Todos aquí son importantes. Desde el niño más pequeño hasta la persona más adulta. Es importante en el reino. Y eso lo tienes que saber. Por eso cada una de las actividades que hacemos, cada una de las planificaciones, no la planifica el pastor, la planifica Dios. Y lo podemos ver por los resultados, por el crecimiento y el desarrollo. No es un desarrollo que está dando el pastor, es un desarrollo que está trayendo Dios gracias a la colaboración de todos. Ok, Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda. Todo el servicio, la persona que se centra en un servicio radical y no ese servicio de Boy Scout, ¿no? que hace algo bueno al día. No, el servicio radical es que tú te conviertes en un servidor a tiempo completo. ¿Ok? A donde estés, no es simplemente servir en la iglesia. Usted sirve donde esté. Usted da testimonio en cualquier lugar. Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ego. ¿Ok? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Superiores. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Velamos por el bienestar de otros, entonces me preocupa. Estamos inquietos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Y buscamos, por eso la iglesia se organiza. Por eso Jesús tenía 12. Por eso los 12 tenían sus 12. Para poder velar y poder cuidar unos a otros. Entonces, si yo no te puedo cuidar, bueno, te cuida Carlos. Si yo no te puedo cuidar, te cuida Jesús. Si yo directamente no te puedo cuidar, hay alguien que debe cuidarte.
Y tú, por supuesto, cuidar a otro. Amén. Ese es el plan de Dios. El verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿El más grande quién es? Él. Y él no se aferró a eso, sino que se humilló y se hizo siervo de todos. Y justamente el ser siervo de todos fue lo que lo llevó a la grandeza. O sea, Dios tiene un plan perfecto. Cuando tú sirves, Dios te califica, Dios te pesa y Dios te promueve. Aquí no promueve el hombre. En la iglesia no debería promover el hombre. ¿Quién te promueve? El que conoce tu corazón. ¿Lo conoce el pastor? No, yo a veces no conozco ni el mío. El Señor tiene que hablar y regañarme. Saca ese poco de basura que tiene ahí de la semana pasada. Yo, ay, Señor. El que promueve tu vida es Dios. El que te asciende es Dios. Cuando te pasa alguna dificultad en tu vida, es Dios el que la está permitiendo. El asunto es que si tú estás consciente de qué es lo que Dios te está hablando, porque Dios habla con acciones. Todas las cosas que pasan en tu vida y Dios las permite, son palabras de Dios. Dios te está guiando, Dios te está diciendo, ahí hay algo. Algo te está enseñando Dios, algo te está ministrando Dios, algo quiere remodelar Dios en tu vida. Y por eso permite lo que permite. Cuando yo hablo de esto, yo siempre me acuerdo de vivencias. Cuando yo era un jovencito en Cristo, aunque llegué a los 13, yo comencé a liderar células, creo que después de los 17, 18, algo así, que conocí lo que era la organización celular. Y en este tipo de trabajo, cuando yo conozco este tipo de trabajo, ya yo tenía 5 años en Cristo. Yo tenía la capacidad de liderar, no una célula, tenía la capacidad de liderar como 10 células. Ya había sido pastor juvenil, yo tenía experiencia y mucho conocimiento de Dios. Pero ¿sabes qué tenía mucho? Mucho ego. Y entonces, como yo sabía mucho y me creía no sé qué cosa, Dios hace la jugada maestra. Había un jovencito en la iglesia, digo jovencito porque estaba nuevo en la iglesia, apenas tenía 3 meses congregándose. Yo tenía 5 años y yo tenía un chorro de conocimiento. ¿Sabes qué hizo el pastor? Me lo puso de líder. Se va a ser tu líder. Muchachos, yo no hay dónde meter. El ego me brotaba por todas partes. Era imposible la rabia y la impotencia que yo sentía estando en la iglesia, ojo, estando en la iglesia. Impotencia y ¿cómo es posible? Y esto no es justo, Dios me estaba hablando, Dios quería que yo viera el problema que estaba en mí. Tuve que bajar la guardia, pelear muchos días en la presencia de Dios para entender el plan de Dios. Y sin embargo, iba a la célula, trillando los dientes como el propio fariseo, con ganas de matar muchachitos. Sí, porque. Y entonces cada vez que se equivocaba lo anotaba y le decía al pastor, se equivocó. Porque es que eran más los demonios que tenía yo ahí. Aunque tenía tiempo en la iglesia, todavía predominaban cosas en mí que estaban mal. Y entonces Dios actúa siempre a tu favor. Lo que Dios estaba haciendo no era en mi contra. Yo lo veía que era en mi contra. Resulta ser que era a mi favor. Era a mi favor. Porque hoy en día puedo hablarles de cómo era yo y qué había en mí. Y cómo Dios me procesó en ese tiempo. Viéndome ahí sentadito, escuchando células.
de una persona que estaba recién llegando a la iglesia y yo tenía que sujetarme. Se equivocara o no se equivocara, ese era mi líder. Y yo con ganas de interrumpirlo y con ganas de... No, cállate. Lo que tienes está mal. Entonces Dios siempre va a tratar con lo que hay en tu corazón, porque lo que quiere sanar es tu corazón. No importa cuánto sepas, tú puedes saber mucho. El asunto es cómo está tu corazón, qué capacidad de servicio tienes. Hay mucha gente dentro de la iglesia y que sabe mucho, en esta y cualquier otra iglesia, sabe mucho. En la calle tú te encuentras gente que sabe de Biblia más que yo, muchísimo más que yo. Se saben textos bíblicos impresionantes y predican mejor que yo, pero tienen el diablo adentro porque son rebeldes. Tanto conocimiento y entonces, bueno, pero predica, funda una iglesia, haz el trabajo de Dios, salva gente. Critican a todo el mundo porque ellos saben. El problema es que tienes adentro. Dios te puede poner cualquier líder y puede ser un líder que no sepa absolutamente nada, pero sabe que Dios ve el corazón. Dios siempre va a ver el corazón, y lo que está preparando en tu vida es el corazón. Eso usted tiene que entenderlo, porque es lo que quiere sanar en tu vida, y lo primero que necesitas sanar en tu vida es tu corazón, no llenarte de conocimiento. Mucho conocimiento sin el Espíritu de Dios, tú eres un arma letal en las manos de Satanás. Si no tienes humildad, eres un arma en las manos de Satanás. Y no es el plan de Dios que estés en la iglesia y seas una herramienta contraria y no a favor. Yo le doy gracias a Dios que esto aquí yo no lo veo, ni quiero verlo. Ojo, vamos a prepararnos en la obra de Dios para desarrollar aquello que Dios quiere. Dios quiere que su corazón esté sano y que salga cualquier ego que se atraviese, llegue a su mente o toque su corazón, que usted pueda descubrirlo y sacarlo. Usted tiene que ser una persona que la gente hable bien de usted en cuanto a lo que es su vida cristiana, en cuanto a lo que es su vida de servicio. Dedíquese a este tipo de servicio sin ego. Es el ego el que nos mantiene cambiando de iglesia, de pastor, de trabajo. ¿Sí o no? Le repito otra vez. Es el ego el que nos mantiene cambiando de pastor, cambiando de iglesia, cambiando de trabajo, cambiando de pareja, cambiando de... Porque muchas veces nosotros nos gusta echarle la culpa a los demás. Cuando tenemos mucho ego, ¿qué hacemos? Echamos la culpa. Es que me dejó, es que me abandonó, es que me soltó, es que me... Y nunca vemos acá. ¿Qué hice yo? Entonces, con el pasar del tiempo, Dios va sanando cosas en nuestro corazón y nos enseña. También, el servicio es todo lo contrario. En el servicio o al servir, hay una rendición a Dios. Una rendición que es, muchos lo toman como una humillación. El que tiene ego lo ve como humillación. Pero el que está en Cristo y es humilde, una rendición, lo ve como una victoria. Porque cuando nosotros nos rendimos, es Dios el que toma el control de nosotros. Si usted no se rinde, ¿cómo Dios toma el control? Si usted está peleando, si usted está dando sus razones. Es como la pelea de Job y sus compañeros en la Biblia, ¿la ha leído? Unas discusiones kilométricas. Porque cada quien está expresando sus razones. Pero nadie conocía las razones de Dios hasta que Dios habló. Nosotros tenemos que aprender a conocer las razones de Dios.
quiero decirle que el Evangelio es para el que cree. Y el que cree se humilla o se rinde. No lo vea el servir a otros como una humillación. Si hay ego en su vida, quítelo. Todo aquello que te lleve a pensar mal de otro, quítalo. Dedícate a hacer la obra que Dios te llamó. Ok, como punto número 2, el servicio como manifestación del poder de Dios. Escuche, el servicio no es una debilidad, sino una demostración de poder, de acción. Cuando tú logras servir a otros en medio de la dificultad, vea lo que sucede hoy en día, que alguien se caiga o que alguien tenga un accidente. El 98% de la gente va a sacar el teléfono para filmar. Y si hay alguno de esos 2% por ahí, son los que van a salir a ayudar. Eso mide el porcentaje de maldad en la cual estamos sumergidos. Porque de ese 2% es la gente humilde que piensa en otros. No está pensando en figurar. No está pensando en tener el video para hacerme viral en las redes sociales. No. Porque están buscando un provecho del mal de otro, de la caída de otro, del accidente de otro o del muerto. Están buscando sacarle un beneficio. Para eso firman el video. Pero, ¿quién sirve? ¿Quién está pendiente de la necesidad de aquella persona? Tú tienes que examinar qué hay en tu corazón. ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cuáles son tus acciones? Estamos aquí como en la escuela del Señor, en la escuela de profetas, donde aprendemos a ser espirituales, a pensar como Dios piensa, a amar como Dios ama, a actuar como Dios lo haría en nuestro caso. ¿Qué haría Dios en cada una de las situaciones que se te presentan todos los días? Para que no actúes como tú quieres actuar, sino que actúes conforme al corazón de Dios. Vamos a explorar el libro de Hechos, capítulo 6. Se lo voy a leer desde el 1 al 7. Dice lo siguiente, y preste atención, para que vea el desarrollo del servicio y el poder de la acción. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, que había pelea de ego y de necesidad. Ok, 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, miren los requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Para servir hay requisitos. Para ser un siervo radical hay requisitos. Para ser un verdadero siervo de Dios hay requisitos. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que es otro tipo de servicio. Aquí manifiestan los dos tipos de servicio. Nada más para servir a las mesas, para servir comida, miren los requisitos que habían. O dedicarse a la oración y a la palabra de Dios es otro trabajo, es otro servicio. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, de Espíritu Santo, y a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuándo la iglesia crece?
Cuando hay servicio, cuando hay atención, cuando hay organización, la iglesia crece. La iglesia tiene muchos métodos de organización. Tenemos las células, tenemos los servicios de oración los lunes, tenemos la clase de los martes, ahora tenemos todo lo que estamos subiendo en las redes sociales, por lo cual usted también puede alimentarse. Tenemos los servicios dominicales, tenemos ahora el trabajo con los niños. Y hay mucho que hacer en la obra de Dios, pero si tú no te sientes parte y no te involucras, y no le voy a decir con esto de que hoy mismo se ponga a trabajar. Quiero que entiendan que para llegar a estos niveles de servicio hay un proceso. Donde primero Dios quiere establecerte a ti como una persona que entiende y quiere servir por amor, no servir por servir, no servir por obediencia solamente. Sirva con amor. Cuando sirves con amor, tú haces lo que te mandaron y más. Das la milla extra. Te dicen arregla aquí, entonces llegas tú y lo arreglas todo. ¿Qué pasó? Bueno, yo vine a servir. Y para eso no se necesita mucho discernimiento espiritual. Uno sabe quién sirve con el corazón y quién sirve por obediencia y quién no sirve. Sí, no, es fácil. Es fácil. Tú con conocer a la persona, tú sabes cuáles son los niveles que tiene. Y hasta dónde tiene la capacidad de servir. ¿Qué quiere hacer la palabra de Dios? Enseñarnos que si usted quiere que el reino avance, usted tiene que aprender a servir. A ser un siervo dedicado. Porque el plan de Dios, eso por lo cual tú naciste, tiene una razón. Más allá de tu familia, más allá de tus planes, más allá de todas las cosas que en tu pequeño mundo, uno tiene su pequeño mundo, ¿verdad? Resulta ser que por estar pendiente de nuestro pequeño mundo, nosotros mismos destruimos nuestro pequeño mundo. Porque no se trata de cuidar tu pequeño mundo, se trata de que Dios esté en tu pequeño mundo, te saque de tu pequeño mundo y te ponga en el mundo. Para que conozcas la necesidad y prestes atención a lo que tú puedes hacer por otros. Y entonces Dios empieza a actuar a tu favor según lo que Él tenga planeado para ti. Porque tu vida, ¿de quién es? Del Señor. Le aseguro que cuando logramos rendirnos a la presencia del Señor, entonces vemos cómo las bendiciones del Señor se multiplican y Dios empieza a tomar una dirección en tu vida. Y empieza a hacer cosas en tu vida. Si usted ve que el mundo se le mueve, cuando está en la iglesia, hay mucha gente que me dice, pero es que cuando uno llega a la iglesia la cosa se le pone a uno como difícil. No es que se te pone difícil, es que Dios empieza a corregir lo que hay en tu corazón. Y Dios empieza a hablarte de cosas para que tomes decisiones que antes no tomabas. Y decisiones que no tomas porque no quieres. Y empiezan las luchas. Empiezan las luchas con los hijos, empiezan las luchas en el trabajo, empiezan las luchas personales, con las parejas. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Dios te está capacitando y preparándote para servir. ¿Amén? Cuando sirves, provocas que la fe se ponga en acción a tu favor. Cuando nosotros decidimos servir, de alguna manera, comenzamos a servir. Tu fe empieza a ensancharse. Porque estás haciendo la obra de Dios. Y cuando empiezas a hacer la obra de Dios, por supuesto, Dios empieza a tener un interés especial. Ya Él se interesa por ti. Ya Él se interesa por ti. Pero, ¿por qué la atención especial? No es que Dios te va a llamar más o menos. No, Él te ama, siempre nos va a amar igual. Pero la atención especial es porque tú puedes ser la persona específica que Él puede usar. Cuando tú te concentras en los demás, Él pone su mirada sobre ti.
No es que te ama más ahora porque sirves, no. Él siempre te va a amar igual. El asunto es que como ahora tienes la disposición de servicio, ahora Él pone su mirada sobre ti y dice, este lo puedo usar. Y eso es una gran bendición. Escuche también, no es debilidad, más bien sirves porque puedes. Ahí está la confianza en Dios. Tú puedes demostrarle a Dios que confías en Él cuando sirves. Porque no estás pendiente de ti, estás pendiente de otro. Y es fuerte porque es que cuando tú sirves y de repente no tienes el capital. Y entonces tienes que irte a la célula a pie. Los líderes de célula saben de lo que hablo. Y con sed, con hambre, con dificultades, con enfermedades, a veces con dolencias. Y vamos. Y a veces hasta sin ganas. Pero hay algo por dentro de nosotros porque es que el cuerpo impide y hace oposición al servicio. Pero usted cumple al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Ensancha tu fe y cuando vienes de regreso, vienes con una victoria enorme. Todos los que hacemos células lo hemos vivido. Yo particularmente los días que menos quiero hacer cosas para Dios es cuando Dios más me bendice. Visitas que luchando porque es que no quiero y voy y hago la visita y viene Dios y me sorprende. Porque Dios sabe cuáles son tus necesidades y que tú no estás pendiente de tu necesidad, tú estás pendiente de que aquella persona necesita palabra de Dios, que aquella persona posiblemente necesita un abrazo, que aquella persona posiblemente necesita una oración, necesita una respuesta de Dios y tú eres el hombre de Dios o la mujer de Dios que ellos necesitan en ese momento. Porque Dios no comisionó a otro, Dios te comisionó a ti. Por eso te mandó a ese lugar. Damos gracias a Dios por eso. Y para cerrar este punto, cuando tienes la intención y la acción para que el reino de Dios crezca, entonces Dios hace que tú y los tuyos crezcan. Cuando tú te centras en que crezca el reino, nosotros estamos concentrados en que crezca el reino, que crezca la iglesia. Se sigan multiplicando las personas salvadas, haya más personas humildes, haya más personas sencillas, que haya más personas servidoras, que haya más personas que amen. En eso estamos preocupados. Eso es como la gente que está pensando en sembrar árboles cuando hay una multitud de gente que está pensando en cómo lo corto para sacarle plata. Saque la cuenta en el mundo. ¿Cuántas personas cree usted que siembran árboles? Y más o menos cuánto sería el porcentaje que si pudiera cortar todos esos árboles para sacarle plata ya lo fuera cortado. Usted está consciente que son más los que están detrás del dinero que del bienestar del ambiente. Espiritualmente pasa lo mismo. Nosotros somos de aquellos que están fundamentando los valores espirituales y estamos trabajando en pro de eso. El que no quiera, no quiere. Pero nosotros vamos a seguir luchando, amén. Tenemos al Señor. Y como número 3, el servicio, como llamado a la acción. Vamos a explorar 1 Corintios 12:13. Porque esto no es una tarea individual, sino un llamado a la acción colectiva de la iglesia. Yo quiero que usted entienda esto, quiero que sirva como aplicación a nuestra vida o como iglesia general. No es simplemente tu servicio solo. Aquí yo conozco muchas personas que son muy buenos servidores y yo les digo que me apoyen o me ayuden con algo y yo estoy rodeado de gente muy buena. Yo estoy rodeado de gente excepcional. Si le pedimos una colaboración, aquí yo tengo gente muy dispuesta. Pero quiero que entienda aquí en este punto que la intención del servicio no es solamente individual. ¿Ok? Sino que la iglesia tiene que ser colectiva. Tiene que haber una acción en conjunto. Tiene que ser un trabajo en equipo.
Si usted sirve solo, entonces Dios hoy quiere ministrarle también que aprendas a servir en equipo. Temprano hablábamos de algunas de las organizaciones y notamos la carencia de trabajo en equipo, aún de los líderes de arriba que son los que organizan. Ojo, no le estoy echando la culpa a usted, porque usted está dispuesto. Posiblemente nosotros no lo involucramos. El error entonces es de nosotros, no de ustedes. Entonces, en este punto quiero que comprenda que el trabajo y todo el trabajo que hacemos para Dios, somos una iglesia. Por lo tanto, un cuerpo, dice Corintios, 1 Corintios 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Un mismo cuerpo, un mismo bautismo, un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en el mismo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos nos congregamos en el mismo ministerio, mismo cuerpo. Por lo tanto, uno ayuda al otro y a la hora de hacer algo para Dios lo hacemos todos. Muy difícil que usted salga y vaya a trabajar sin una uña. ¿Será fácil? ¿Usted se quita una oreja para ir a trabajar? Como complicado, ¿verdad? Entonces vea que la acción del cuerpo es importante. Es necesario que usted se sienta parte del cuerpo de Cristo. No se sienta en solitario o no sirva en solitario. Porque cuando sirves en solitario, tu rango de acción es poco. Es muy poco lo que tú puedes hacer. Aún para el reino es muy poco lo que tú puedes hacer. Pero cuando lo haces dentro de la acción colectiva, del plan general de Dios, un pequeño empuje tuyo hace mucho. Un pequeño aporte tuyo hace mucho. No es lo mismo usted solo empujando un carro a que vengan 20 y una grúa. ¿Será fácil mover un carro con una grúa y 20 hombres? No sobran los hombres, con la grúa basta. Vamos a poner que no está la grúa, unos 20 hombres. ¿Será fácil mover un carro? Es fácil, pero si usted está solo. Yo quiero que usted reconozca el poder de acción cuando estamos todos. Y todos hacemos una función y todos cumplimos una función. Cada vez que usted vaya a alguna actividad o forme parte o se le invite, conozca bien cuál es su función y cúmplala bien. Para que usted vea todo lo que podemos avanzar en el reino. Hay una anécdota muy hermosa que es la iglesia de Antioquía, el libro de Hechos, capítulo 11. Se lo voy a leer porque para mí es importante. Hechos capítulo 11, versos 19 a 30. Dice así, la iglesia de Antioquía. Esta iglesia es muy poco nombrada, pero tiene un valor enorme en cuanto a sus funciones. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyeron y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permaneciesen firmes al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Fue en la iglesia de Antioquía. En aquellos días, un profeta o unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Le leí toda una historia importante de la iglesia de Antioquía. ¿Qué tenía la iglesia de Antioquía? Como iglesia, tenían unidad. En Antioquía se profetizó que había una necesidad. ¿Y qué hizo la iglesia? Se puso de acuerdo, armaron una colaboración y la enviaron donde había la necesidad. No solamente sucedió esto en la iglesia de Antioquía, en Antioquía también se profetizó el ministerio para Bernabé y Pablo, para que salieran a las naciones a predicar. La iglesia de Antioquía tiene gran peso en la historia bíblica, porque de allí se fundamenta una iglesia tan buena que ahí se levantaron profetas de una iglesia que nació en medio de un rumbo de una persecución. Desde la persecución a Esteban se levanta esta iglesia. A tal punto era tanta la necesidad que la gente tuvo que quedarse un año. Eso es como que yo les diga, me voy a Maracay porque la iglesia está en un desarrollo y tengo que irme. Y me voy porque hay un movimiento y hay que atenderlo. Entonces, imagínense quedarme un año en Maracay. La necesidad es grande. Entonces, en un año levantar profetas, levantar pastores, levantar evangelistas, levantar gente que sirva y atienda al ministerio. Hay que tener un servicio radical en la obra de Dios. Hay que estar dispuesto a ayudar en medio de la necesidad. Cuando sabemos que hay una necesidad, esta iglesia trabajaba en equipo, dice que todos juntaron, todos se ponían de acuerdo. Y si leemos el mismo libro de los Hechos, capítulo 13, encontramos que siempre estaban ayunando y orando. Y de ahí fue que se levanta la profecía para Saulo y Bernabé que salieran al ministerio a predicar. Entonces no es solamente servir, sino servir siendo espirituales. No es solamente servir. Servir, hay mucha gente que sirve. Pero ¿quién ayuna? ¿Pero quién ora? Yo felicito públicamente a las personas que están en el reloj de oración. Están colaborando enormemente con el servicio al ministerio. Es un trabajo de equipo, cada quien está haciendo una parte. Y es bueno lo que están haciendo. Porque en la iglesia no puede solamente orar y ayudar al pastor. Tiene que haber una iglesia activa en el trabajo de Dios, desarrollándose y creciendo. Y eso es usted. Usted representa una iglesia que trabaja para Dios. Posiblemente usted sabrá a qué medida usted está trabajando para Dios. Y que este mensaje lo inquiete a usted a formar parte, a saber que este ministerio es suyo, no es del pastor. Que todas las cosas que usted hace, de repente los domingos hay gente que tiene que pararse temprano para venir, los sábados hay gente que viene y limpia. Aquí hay un movimiento constante en el ministerio. Siéntase parte importante de lo que se hace y vea sus capacidades, qué tanto estás haciendo, porque se puede hacer más. Hay gente que dice, bueno, es que yo no estoy bautizado. Eso no tiene nada que ver. O sea, para todas las cosas que hay que hacer aquí todos son importantes.
y suman. Ok. Quiero que reflexionemos con lo siguiente antes de ya culminar. No es más fácil hacerlo solo. Hay gente que piensa que es mejor solo. Hay un dicho por ahí que dice mejor solo que mal acompañado. Bueno, si usted cree que su hermano todavía tiene defectos, mire la viga que tiene usted en su ojo. Porque nos gusta criticar al hermano. No sea así. Ayude a su hermano. No lo eche del barco. Ayúdelo. Si hay un hermano que tiene un defecto o no sabe hacer algo, enséñelo. Si usted sabe, con humildad, enséñelo y no maltrate. Porque muchas veces sucede eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos herimos unos a otros. Si yo estoy enfermo y como estoy enfermo lo hiero a él y ahora él está herido, me va a querer herir a mí. Cuando venimos a ver, todos nos estamos maltratando. Y no es el plan de Dios. Entonces no piense que es mejor solo. Sáquese eso. Puede estar operando el ego allí. No es más fácil hablar de otros. ¿Sí? Porque es fácil decir, no, pero es que él, fue por él, porque aquel, porque ellos, o porque echamos culpa. Nunca en el Señor va a ser más fácil hablar de los demás. No hable de su hermano, cuídese de eso. Nosotros somos una iglesia que proclama la sanidad constantemente, y no solamente la sanidad física, sino que también la sanidad espiritual. Y la sanidad espiritual radica exactamente en esto. También, trabajar solo o pocos trae atraso. Cuando usted no se involucra y deja todo el trabajo pesado a los encargados, creo que se atrasa el trabajo o se hace muy poco con lo que se está desarrollando. La iglesia necesita como primer frente que usted sea como la iglesia de Antioquía, primero espiritual, ayuno y oración. Primero, espiritual. Ya oró, ya ayunó, vamos a servir. Porque muchos de los errores que cometemos es al servir sin ayuno y oración, sin espiritualidad. Cuando servimos sin espiritualidad, entonces es más fácil que lo hagamos con molestia, sin velar, sin estar pendiente y maltratemos. Entonces, recuerde que el servicio lo podemos hacer todos. Trabajar solo o con pocos aflige. Nosotros conocimos una congregación de 17,000 personas, pero en 17,000 personas solamente trabajaban 3,000. ¿Se imaginan? Si yo tengo una iglesia de 17,000 personas y solamente trabajan 3,000, ¿qué puede pasar en nuestro corazón? Tanto del pastor como de la gente que trabaja. Trae aflicción. Porque la intención de Dios es que de una o de otra manera todos nos sumemos en el trabajo que estamos desarrollando y que colaboremos, porque si usted quiere crecer, usted busque la manera de cómo servir, entendiendo que lo hace para Dios. La iglesia, la mayoría en la iglesia son mujeres, pero hay gente, el caso de las mujeres es muy servidora. Por naturaleza, la mujer vive sirviendo a los demás. María Teresa de Calcuta. La mujer es muy servidora, muy entregada. Pero muchas veces esa entrega es para llenarse a sí mismos. Y no es un servicio para Dios. Muchas veces sirven para quedar bien con los demás, para que digan que eres buena madre, para que digan que eres... Y entonces estás trabajando por tu ego, sirviendo por tu ego, sirviendo para quedar bien. Y esto no se trata de quedar bien. Ninguna de las cosas que nosotros hacemos aquí es para quedar bien con nadie. Todas las cosas que hacemos aquí es para quedar bien con ella.
Entonces cuidemos esa raíz del servicio, entendiendo que lo hacemos para el Señor. Y entonces no nos sintamos afligidos, sino más bien gozosos, porque cuando yo veo que todos están involucrados, no me preocupa el que está afuera. A mí, yo como pastor, muchas veces me pasa, si tengo 7 líderes y me llegan 6, ¿cuál me causa preocupación? El número 7. Y yo, ¿dónde está? Y empiezo yo aquí, estoy en la reunión y te dije, pensando en el que no está. Pasa en cualquier reunión. Yo como pastor y con el espíritu de pastor, por supuesto, siempre me voy a preocupar por el que no está, y por eso Jesús hablaba de la oveja perdida. No por allá. Es de la iglesia, pero no está aquí. Entonces piense y analice la importancia de usted en todas las cosas que hacemos, aún en una pequeña célula. En una pequeña célula también pasa. Eran 10 que tenían que llegar a la célula y vinieron solamente 9. Y a uno no le preocupa tanto las 9. No se queda cargado, contento con las 9 que llegaron, pero preocupado por la que no estuvo. Cuando trabajamos también pasa y trae aflicción. Cuando podemos trabajar todos y hay gente que no se suma, uno se queda así como que afligido por el que no está. Y más si no sabemos las razones por las cuales no está. Ahorita estamos en la era tecnológica de que todo lo podemos hablar, todo lo podemos decir, y el no comunicarlo para nosotros trae aflicción. Porque se nota la ausencia de usted en todas las cosas que hacemos. Entonces siéntase parte. No tenga miedo a equivocarse. Si es por equivocarnos, yo me equivoco todos los días. Si es por no saber hablar, yo no sé hablar. Yo me paro aquí a hablar con usted, yo nunca sé cómo. Muchas de las cosas que digo aquí después tengo que verlas en el video para predicarme. Oye, vale, me cae bien el hombre del videito ese. Habla bien, pero sé que no proviene de mí porque hay algo de Dios. Y Dios está en usted y Dios quiere usarlo a usted. Me usa a mí, puede usarlo a usted, porque el mismo espíritu que yo recibí es el mismo espíritu que usted está recibiendo. No hay diferencia. Entonces siéntase parte de esto. Quiero que sepa que tú haces falta. Hace falta. ¿Amén? ¿Sí hace falta? Claro que sí. Pues yo le hago falta. O me voy. Todos hacemos falta. Todos. Ser radical en el servicio. Estos son tips de consejo que quiero dejarles. Ser radical. Yo no sé hasta dónde tienes la capacidad de servir, pero creo que puede servir un poco más. Y ser espiritual en el servicio. La espiritualidad siempre va a ser importante. Llévese la idea de la iglesia de Antioquía en su manera de servir, su manera de hacerse presentes en todas las cosas que se hacen. No se sientan menos importante porque es bautizado, porque no es bautizado. No, el bautismo es parte del requisito. Si todavía no ha logrado el bautismo, no se preocupe. Actívese y busque la manera de bautizarse. Pero si no se ha bautizado todavía, no quiero que eso le cause un tropiezo para decir es que yo no puedo porque yo no soy bautizado. De alguna forma o de alguna manera usted puede servir. Todos somos importantes y todos somos necesarios. Yo siempre cuento la historia que cuando yo llegué a la iglesia lo que hacía era cargar cornetas. Todavía cargo cornetas. Cualquier cosa hacemos en el Señor. Pegar un bloque, batir mezcla. Algo hacemos. Embellecer esto es parte de nosotros, porque es donde nos congregamos. Aquí hay mucho por hacer. Entonces, siéntase parte de todas las cosas que hacemos. Y para cerrar, ahora sí, quiero recordarle
lo difícil que puede ser. Y yo siempre me voy a lo crítico, ¿no? Porque yo estoy formando líderes, yo no estoy formando a niños. Normalmente yo vivo, cuando hablo con la gente, vivo para formar. Y tenemos el caso de Noé. ¿Cuál fue la dificultad de Noé? Construir el arca. No piense que servirse va a ser fácil. Siempre va a tener dificultades. Para que usted se convierta en un gran servidor, un servidor radical, usted va a tener dificultades. Va a tener que construir un arca. Cosa difícil. En el desierto, construir un arca no está fácil. Noé lo tuvo que hacer. Si vemos a David, el gran precedente de David fue su gran Goliat. Todos vamos a tener que enfrentarnos a Goliat en algún momento. Pero no está solo. Es lo que yo quiero que usted entienda. Cualquier dificultad que se presente en su vida es porque Dios algo le está hablando. Algo le está diciendo. Algo quiere mejorar. Nuestra vida no va a ser perfecta como nosotros quisiéramos. Va a ser perfecta como Él quiere que sea perfecta. Y si Él la tiene en su mano, Él la está perfeccionando. Él necesita mandarte tu Goliat. Ok, Moisés. Yo me imagino a Moisés enfrente al Mar Rojo. Yo me desmayo. Me viene persiguiendo un ejército. Tengo un pueblo quejón. Porque ese pueblo sí era difícil. Y tengo un mar al frente. No sé qué era más difícil. Si el ejército que venía, el pueblo o cruzar el Mar Rojo. Yo no sé qué era más difícil. Sí, normalmente los que liderizamos sacamos cuenta, no. Nada como el pueblo. ¿Qué prueba más difícil? Sin embargo, ahí Dios le puso el mar en medio de la batalla. Y tienes que llenarte de fe en medio de la dificultad para declarar una palabra. El asunto es que la iglesia no ha entendido que así como sirves, también tienes herramientas y tienes la palabra. Suelta la palabra, cree en el Señor, suelta la palabra conforme a las Escrituras. Tú vas a ver los milagros que suceden, cómo los demonios se van y cómo se empieza a ordenar tu vida. Empieza a tomar las decisiones conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que diga tu corazón. Porque si es por tu corazón, todas tus decisiones van a ser almáticas. Y esas decisiones almáticas te llevan al fracaso. Todas tus decisiones que tienen que ser bíblicas. Para poner en orden a tus hijos, para poner en orden tu economía, para poner en orden tu vida espiritual. Bueno, hay muchas decisiones radicales que tomar. Muchas veces no nos agrada. Ahí se las dejo. Elías tuvo a su Jezabel. Un hombre que descendía fuego del cielo, pero terminó corriéndole a una mujer. Ese era su gigante. Esa era su gran dificultad, una mujer. No hablemos más del tema porque aquí hay muchas mujeres. Ok. Daniel tener que encerrarse con leones y sobrevivir. Saber que iba a estar en medio de leones hambrientos y no perder la fe. Estás en la encrucijada, estás en el momento donde estoy pasando por una dificultad y el pastor me está diciendo que sirva. Sí, te estoy diciendo que sirva. En medio de la dificultad, en medio de la tempestad, en medio de tus propias limitaciones físicas, financieras. Porque es cuando demostramos al Señor que le crees. Es sabroso hacer cosas cuando se tiene. El asunto es que cuando se te cierra el chorro, sirve pues. Cuando se te aprieta la vida, sirve. Para ver cómo lo vas a hacer. Se pone la cosa difícil. Porque cuando hay, uno es generoso. Pero sé generoso cuando no haya. Si te cuesta ser generoso ahorita que tienes, cuando no tengas,
no vas a dar. Si ahorita, que posiblemente tengas, no diezmas, cuando no tengas, menos vas a pensar en diezmar, ni en ofrendar, ni en ayudar, ni en colaborar. Es así. Y ahí es donde Dios abre nuestro corazón y nos examina. Daniel pudo con esto. Jesús. Yo hablo de esto y a mí me parte del alma, el corazón, el espíritu, todo. Jesús tuvo que enfrentarse a la cruz. Aquí para nadie ha sido fácil. Nuestra vida en Dios. Alcanzar los éxitos que hemos alcanzado nunca fueron fáciles. Hemos tenido que pasar por infinidades de cosas. Lo que hemos ido entendiendo y bajándole al ego y rindiendo áreas de nuestra vida al Señor, Dios ha ido levantándonos y bendiciéndonos. Y así ha querido operar con cada uno de nosotros y lo va a seguir haciendo. Ya lo está haciendo. Yo veo un desarrollo en usted y sé que hay más para usted. Hay más de parte de Dios en su vida. Hay un plan maravilloso, pero céntrese. Que así como Jesús tuvo que enfrentarse a la cruz, usted se va a tener que enfrentar a ciertas dificultades en la vida. El asunto es que estés preparado para ese momento. Sé espiritual y sirve.